Welcome to AARP, Arizona Hispanic Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Muy bienvenidos sean todos ustedes a su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. No sé por qué, pero siempre me brotan las palabras de que me siento tan feliz de tener este programa. Acabo de tener una plática con mi jefa, la directora de AARP Arizona. Es una plática en la que uno repasa el trabajo del año y eso lo usan para ver cómo va uno, ¿verdad? Si está haciendo buen trabajo o no. Y también de eso dependen los bonos. A veces le dan a uno un bonus por ahí. Y una de las cosas que comentó mi jefa, se llama Dana Kennedy, fue que ella estaba muy feliz de que tuviéramos este programa. De que hubiese un programa de radio hablado en el que no estamos peleando. Porque si usted oye radio hablado, casi siempre es puro pleito, ¿no? Política y todo. Y a ella le agradaba mucho de que estuviéramos abordando temas tan importantes como los que abordamos en este programa. Así es que, pues, imagínense cómo yo me siento. Habiendo llegado de esa conversación aquí al show, pues me siento muy contento. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando, de nuevo, este es el programa de AARP Arizona Hispanic Connection. Y hemos elegido un lema muy especial. Le hemos llamado Vida en Estados Unidos. El lema de este programa en español, los martes, es Vida en Estados Unidos. También tenemos el show los jueves en inglés y ese tiene un lema distinto. Se llama Elements of Healthy Communities. Elementos de comunidades saludables. Ese está en inglés los jueves, pero acá los martes tenemos la cita de 1 a 2. Hoy tenemos un programa muy importante. Le hemos titulado Educación. A todos nos conviene. ¿Qué les parece el título? Está bien, ¿no? Educación, a todos nos conviene. Quiero recordarles, por favor, que si usted está sintonizando por radio, le animamos a que nos siga en Facebook. La página es muy sencilla, AARP Arizona Hispanic Connection, AARP Arizona Hispanic Connection. Así es que, por favor, síganos en Facebook porque ahí también anunciamos eventos que tenemos, aparte de estos programas radiales. Y queremos que nos acompañe de vez en cuando en los eventos que tenemos. Así es que vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos invitados muy... En inglés usan una expresión heavy hitters. O sea, bateadores pesados, ¿no? En el béisbol les llaman así a bateadores. Y lo digo porque todos nuestros invitados trabajaron toda su vida, toda su carrera prácticamente en el ámbito de la educación. Entonces voy a pedirle, y yo siempre, hoy voy a hacer la excepción. Voy a empezar acá a mi derecha, siempre empiezo por mi izquierda. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, en primer lugar, muchas gracias que pudieron estar con nosotros, que pudieron venir. Empezamos acá. Quiero pedirles que nos den su nombre, ¿verdad? El nombre, puede empezar a llevarse su micrófono para allá. El nombre, ¿por qué escogieron la educación como profesión? ¿Y cuál ha sido por ahí uno o dos experiencias que de plano lo marcaron, verdad? Adelante. Sí, buenas tardes, amable auditorio. Me llamo Mari Alvarado y yo tengo una maestría en educación y tengo el énfasis en la educación bilingüe. Entonces, a mí siempre me ha gustado la escuela y yo pienso que es una manera de realizar mi sueño. Si me educo, puedo hacer realidad mi sueño. Otra cosa que me gusta mucho es, como yo tengo más de 20 años de maestra, en la sección de primaria, clases primarias, escuelas primarias, y ahora actualmente soy profesora en el colegio de Glendale.
También estoy muy involucrada como voluntaria en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. LULAC. Y en eso promovemos mucho eso de la educación. Mari, también. ¿qué tan difícil fue ir a la universidad para usted? Usted es latina, obviamente. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Sí fue algo difícil, pero yo cuando escuchaba a mis maestras que nos motivaran, ¿verdad?, para seguir la educación, yo pensé que estaban hablando a mí. Entonces yo trabajé y me impulsé y hice la vida como yo quería. A mí me gustaba mucho la escuela y eso de leer era muy importante porque leer es muy importante. Puede uno leer un libro y se entera mucho del mundo que está fuera del salón. No tiene uno que salir de su hogar, sino ¿Se endeudó mucho para la universidad o esa Sí. parte cómo le fue? En los tiempos que yo fui no estaba tan ¿Cara? cara Mm. la educación. ¿Tú sacó préstamos muy o accesible. hubo ayuda para usted? No tuve que sacar préstamos. Trabajé en la biblioteca y trabajé en la cafetería. Y en los veranos yo trabajaba en una tienda en Yuma. Entonces en esos usted es tiempos de Yuma. soy de Yuma, sí, ajá. Sí, así es que soy aquí de Estados Unidos. Mis padres sí fueron de México, eran originarios de México, pero yo de aquí de Yuma, así es que hablo el español como los de Yuma. Pues muchas gracias, Mari. Ya verá que vamos a volver a seguir pidiéndole su intervención a medida que desarrollamos el tema, pero bueno, vamos a caer ahora con el siguiente. ¿Quién tenemos por acá? Buenas tardes, me llamo Saúl Solís. Yo trabajé 34 años en la educación con estudiantes y profesores, etcétera. Yo me interesé mucho de ser profesor porque a mí, cuando yo fui a la escuela de niño y ya de la escuela secundaria. Eso fue en Douglas, tengo entendido. En Douglas, Arizona. So ya tenemos uno de Yuma y uno de Douglas. Muchos de los profesores me ayudaron mucho. Específicamente los coaches, porque yo jugué mucho en los deportes. ¿Cuál deportes fue donde destacó más, Saúl? En fútbol. ¿Fútbol americano? Fútbol americano. Oh, mire. Sí. Y ahí muchos de los coaches me animaron mucho de que vaya al colegio, que estudie mucho. Y pues de ahí yo estimé mucho a los profesores. También hubo profesores en la escuela primaria que también tomaron interés en mí. Y siempre recordé todo eso. Entonces pensé yo, pues, yo quiero ser profesor. Desde muy temprano. Desde muy temprano. Qué bien. Desde muy Qué temprano, sí. ¿Se endeudó o había también ayuda suficiente para no endeudarse para ir a la universidad? En ese tiempo, mi papá me ayudó mucho. Éramos 7 en la familia y pues en su trabajo y las esperanzas que mi papá también y mi mamá me dieron. Él trabajó en la fundición ahí de cobre en Douglas. Pues no hacía tanto dinero para mandar a 4 de nosotros a la escuela, pero lo hizo. Qué barbaridad. Pues felicidades, Saúl. Gracias. Saúl, usted fue director también. Aparte de maestro, fue director de una escuela primaria, tengo entendido. Fui director en varias escuelas. Ok. Mucho más en escuelas primarias. Ahora, director se dice en español, en inglés se dice principal. Mucha gente lo conoce como principal, ¿verdad? Sí. Pero en español se dice director. Bueno, para ir pasando para acá, pues, ¿quién sigue por acá? Toma el de la base, por favor, Ricardo. Hola, buenas tardes. Yo soy Ricardo. Yo vengo más o menos de las minas aquí de Arizona. Yo soy de Superior, Arizona. Superior. Y mi papá trabajador ahí en las minas por unos 35 años. ¿verdad? Nacido en Superior. Exactamente, Ok. nacido en Superior. Mi mamá era de Douglas, ¿verdad? De Purtleville. Pero
mi padre, siempre, muy trabajador y siempre nos decía a todos nosotros, pues, es mejor que sigue bien fuerte a la educación, ¿verdad? Y tengo que darle gracias a mi hermano mayor, porque él fue a la ASU. Oh. Me acuerdo cuando... Fue el pionero, se puede decir. Sí, el primero, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien, muy claro, yo era chamaquito de unos 8 o 9 años y fuimos a la Universidad Estatal de ASU a mirar a mi hermano que iba a graduar. Muy grande. Unos edificios tremendos y la gente y mucho... ¿cómo se dice? Excitement, ¿verdad? Todo, emoción, pues. Emoción, Sí, ¿verdad? sí. Todo el pueblo estaba muy emocionado y mi hermano la miraba mucho. Y él y otros chamacos de su nivel de superior, señor Burola, señor González, la señora Chávez, todos esos muchachos de superior regresaron a superior y eran nuestros maestros. Qué Y yo interesante. los admiraba porque eran también los coaches y maestros de inglés y de historia, y yo los miraba como eran héroes, ¿verdad? Heroes, muy grandes. Por supuesto. Y yo, pues, inmediatamente, yo quiero ser como ellos, Qué ¿verdad? barbaridad. Salí de la escuela y me acuerdo muy bien que agarré una beca de la Unión, donde mi papá era parte de la Unión de los Mineros. O sindicato, que Sí, también se... bueno, $250, ya estaba más rico. Y mi ¡Qué mamá barbaridad! me dio otros, $250. No estaba aquí, tan cara la educación, no, entonces. pues iba a durar más o menos por un mes. Oh. Oye, ni estaba pensando, yo tenía mis $500, mi hermana me dio un carro viejito, de aquí estamos, o yo estaba más ¿Qué listo marca era el para carro, te ir, y acuerdas? no, vamos. Y fui a la escuela y pues no llegó mucho el dinero, al fin estaba buscando trabajo. Como la señora, yo empecé a trabajar en la cafetería y empecé a trabajar en la mañana. Para costear sus Sí, estudios. todos los estudios, Ok. porque los libros, los tuition y dónde vas a vivir y todo eso, pues ahí salió a los $500 o 500 dólares, se acabó en un mes, ¿verdad? Ahí estaba buscando trabajo, pero gracias a Dios seguí, pero tengo que darle también... un año lo gasté, desgraciadamente, lo gasté y dijo, no. O sea, lo desperdiciaste. Sí, ya estaba te saliste con la de la escuela. tomada, Ah, las ok. parrandas y todo, dejé mis estudios muy mal y salí, digo, mejor voy al servicio. Fui al Oh. servicio y estaba en ¿Cuántos estos años? tiempos de la Vietnam, fui a la guerra, estaba ahí y gracias a Dios regresé y con el GI Bill pagué mis costos por otros 3 años. Y gracias a Dios, ahí como maestro de secundaria. Felicidades a todos. Nos falta uno, pero tenemos que hacer un corte bien breve. Quédese con nosotros. Está en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Volvemos enseguida. Welcome to AARP, Arizona Hispanic Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Muchas gracias por seguir con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. De nuevo, me siento muy feliz de tener estos programas y tener invitados como los que tenemos hoy, personas que están aquí, que han servido, trabajaron toda su vida y han servido de voluntarios. Yo los conozco a todos y todos sirven de voluntarios. Este servicio que vienen a traerles aquí a la estación es voluntario, no les pagamos a ellos. Son ejemplos de hispanos que han logrado sus sueños y sobre todo que han servido a la comunidad y que servir a la comunidad es lo que les llena, lo que les satisface. Así es que nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener representación de latinos que han tenido esas trayectorias en sus vidas. Acuérdese que si está escuchando este programa, le animamos mucho a que nos siga en Facebook, AARP Arizona Hispanic Connection. Y ahora sí pasamos al siguiente invitado para que se presente y también haga lo mismo que los demás. Adelante. Gracias, David. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Martínez. Yo nací en San Francisco, California, pero me crié en un pueblito muy famoso que se llama Hatch, en Nuevo México, donde se producen
el chile más Picante. picante de todo el mundo. Vámonos. Mis padres siempre me apoyaron en todo lo que traté de hacer, sea mis estudios o en deportes. ¿También jugó deporte? Claro. ¿Cuál de todos? Bueno, en básquetbol me tocó jugar con un equipo que ganó el campeonato en 1964. ¿A nivel de universidad? A nivel, no, ¿O de high school? De Sí. preparatoria, Pero por siempre decir. soy campeón. Por supuesto. Pero mi hermana mayor me ayudó mucho a aprender a leer y tener mucho interés en lectura, ¿verdad? Y luego tuve dos profesores al nivel de high school, ¿verdad? De la preparatoria. Uno que era el maestro de agricultura. Yo tomé 5 años de estudios con él. Y luego mi entrenador de básquetbol que también me apoyó mucho. Y entonces, como los otros, en aquellos tiempos no costaba mucho la universidad, pero siempre era mucho para nosotros, ¿verdad? Claro. Así que una beca aquí y otra allá nos ayudó mucho trabajando. Yo estuve en un programa de educación cooperativo donde nos pagaban con fondos de la Work Study Program y estudiábamos un semestre y un verano y luego trabajamos en las escuelas públicas el otro semestre. O sea que tuvimos 4 semestres de experiencia en las escuelas públicas antes de recibirnos como maestros de la universidad. Como lo que usan para los doctores, por ejemplo, que van a hacer Exacto. una práctica que les llaman. Sí. Exacto. Pues muchas gracias, que son pues relatos, historias muy de hecho un poco parecidas, ¿no? Los papás jugaron un papel importante, los maestros jugaron un papel importante, tuvieron que trabajar para costearse los deportes. Aquí tenemos 2 casos en los que el deporte les ayudó también, inclusive acá él tuvo que ir al servicio militar, o sea, variadas las experiencias, pero en fin, impresionante. Quiero, así, pero bien breve, porque tenemos mucho que abarcar en el programa de hoy. Quiero nomás 1 a 2 personas de nuestros invitados que nos expliquen un poquito cómo era lo bilingüe de cuando ustedes empiezan en la escuela a como estamos ahora. ¿Siempre ha habido oportunidades para el que va a aprender el inglés como primer idioma o no siempre ha sido tan... o sea, no siempre fue fácil? Porque hoy en día tenemos programas que, o por lo menos se da la bienvenida, o sea, ya no es tan difícil que se encuentre mucha gente hablando español, estudiantes en las escuelas. ¿Siempre así ha sido o hubo tiempo en el que era un poco más complicadita la cosa? Mi experiencia fue de que yo no hablaba el inglés muy bien cuando empecé la escuela primaria. En aquellos tiempos nosotros los mexicanos nos ponían en un grado que le nombraban pre-first, o sea, teníamos que tomar otro año extra para empezar para que se pusieran al parejo con los que ya hablaban inglés, por decirlo. Sí. Okay. Y eso fue bastante difícil, o sea que yo grabé cuando ya iba a tener 19 años de edad. Un año después. Porque era año extra. ¿Algunas experiencias distintas, Saúl? Sí, David, yo empecé la escuela sin saber nada de inglés. Y en ese tiempo, pues hace muchos años, fue difícil para mí. Y también difícil en que si nosotros en la escuela hablábamos español, nos pegaban. Un jaloncito de oreja, de pelo o con un cinto, tabla, con una tabla. Una sí. tabla, sí, nos un pegaban. tablazo les Sí, daban. un tablazo. Sí. Y fue difícil para mí. Claro. ¿Y se aclimató, Saúl, usted en qué? ¿1 añito, 2? ¿O le tomó varios años para ponerse al tú, por Me decirlo acuerdo así? que ya en el 4º año. Ya para allá ya se sentía que ya podía me sentía, dominar el idioma. Ya y me que... sentía, Ok, perfecto. sí. Aunque se me hizo mucho tiempo. Debería de haberlo Hecho antes. sí. Sí, perfecto. ¿Mari? Pues en Yuma no había nada de programas especiales como ESL o lo que tenemos. Todo era igual. Entra uno en el grado primero y como en Yuma la mitad de los estudiantes éramos mexicanoamericanos, así es que no había distinción.
pero nunca fui reprobada porque a mí me gustaba la escuela, memorizaba todo, las tablas, y pues me gustaba mucho la maestra. Entonces, yo también no hablaba inglés, pero en el hogar hablaba español y mi mamá me enseñó cómo escribir en español. Entonces, cuando iba a la escuela, eso me ayudó. También eso de matemáticas en inglés, en español, es más o menos igual. Entonces, no tuvimos programas ni nada especial, pero hoy en día hay muchos recursos y mucha información. Lo que yo pienso que hay falta es en la educación bilingüe, porque muchos buenos programas de la educación bilingüe fueron descartados y cancelados, y eso era, pues no ayudó a los estudiantes como yo. A los que venían sin, digamos que no venían ya sabiendo el idioma cuando empezaban la escuela. Estaban aprendiendo inglés. Claro. Sí, le dicen English Language Learners. Sí, yo también pasé por eso. Yo también aprendí el inglés como segundo idioma. ¿Ricardo? Sí, pues yo tengo más o menos la misma historia. Yo empecé, como dijo el señor Martínez, era 1A y 1B. Nosotros estamos en 1B. Tuvimos que durar un año más o menos a alcanzar. Y todos los maestros tienen que acordarse en esos tiempos. La mayoría de los maestros eran anglosaxos, ¿verdad? Muy raro, era un maestro mexicano. Y gracias a Dios que teníamos la señora Castro que nos apoyaba mucho en esos primeros grados. Pero ya hasta que llegué al grado 8 encontré un maestro latino, ¿verdad? Hasta el octavo grado. Eso es muy común, ¿verdad? Claro. Y eso es una cosa que quizás podemos platicar más adelante, que eso es una cosa muy necesaria, tener un maestro latino que puede apoyarnos y darnos dirección y cómo seguir en este camino de educación. Importantísimo eso entonces, tener maestros que hablen como uno, que luzcan como uno. Obviamente, pues yo, por ejemplo, me acuerdo de un maestro, de hecho, él se llamaba Mr. Gum, y él decía, yo soy Mr. Chicle, ¿verdad? Era anglosajón, pero excelente persona, muy dado al bienestar de los estudiantes. Obviamente hay muchos seguramente de esos. De repente ahí había otros que no eran tan favorables, pero como que había una ética más en ese entonces donde el maestro, aunque no fuera latino, sentía que tenía que entregarse a los demás. No sé, Dan, está riéndose. ¿Tiene alguna experiencia diferente? Una cosa, nada más quiero decir que también gracias a mi mamá, ¿verdad? Que siempre nos apoyaba en la educación y ella siempre estaba en la escuela. Mi papá, él estaba trabajando, él más tenía una educación del segundo grado y él empezó a trabajar de chamaco, ¿verdad? Pero mi mamá, gracias a Dios, nos enseñaba que tienes que hacer tus tareas, tienes que estudiar primeramente antes de salir a la calle. Tengo que darle gracias a mi mamá, no nomás por apoyándome, pero también que me enseñaba el español y inglés. Claro. Ok, perfecto. Todavía tenemos por ahí unos 2 minutitos. Quisiéramos entrar a abarcar algunos conceptos que sí creemos importantes. Y vuelvo a repetir, el lema de este programa, el lema es Vida en Estados Unidos. Tenemos en mente aquellas personas que tienen sus 5, sus 10 años acá en el país, de repente están criando hijos y son hijos que a lo mejor todavía no dominan bien el idioma. Entonces, a ese sector tenemos en mente y queremos transmitir algunas cosas para que entendamos cómo trabaja el sistema educativo y así esperamos que esto sirva de apoyo, ¿verdad? ¿Por qué no toman el micrófono los que gusten? Dijimos que íbamos a empezar con Saúl. Saúl, danos así a grandes rasgos la historia de la educación en Estados Unidos. Esto es un breve historia de cuando empezaban las escuelas públicas. Y uno de las primeras fechas fue en 1647, cuando apenas empezaban las escuelas públicas a formarse en los pueblitos. En 1785, por ley, en cada pueblito, ya cada pueblito tenía que tener escuelas. Y en 1790,
el modelo de enseñanza en el salón era que había un profesor, 100 estudiantes, alumnos de todas edades. Todos Sí, revueltos, por decir todos así. revueltos. Y los alumnos de más edad enseñaban a los pequeños. Qué interesante. En 1817, la primera escuela establecida fue en Boston. Y en 1830 los estados del sur empezaron sus escuelas. Pero entonces había ciertas razas que no eran prohibidos asistir a la escuela. Ya. En 1840, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se podía usar el español para el estudio. Desde ese tiempo para Desde adelante. ese tiempo. Qué interesante. De 1893 a 1913, las mesas directivas de escuelas se fueron fundando. Ya, y eso sería a nivel de condados o a nivel Locales. locales. Perfecto. Sí, Muy sí, bien. locales. Y ya, en mucho antes, recuerdo que en 1900, todos yo creo que aquí nos vamos a acordar de Sputnik. De Sputnik, cuando yo estaba en el 11º año de escuela, cuando Sputnik, el cohete espacial de los rusos, que subió. Sí. Y pues entonces todos los Estados Unidos nos asustamos porque pues nosotros no habíamos hecho eso. Oh. Desde entonces parece que para mí, a mi parecer, empezó la reforma de educación. A darle más prioridad, Más, a sí. inyectarle más dinero, más fondos. Eso es, eso es. Qué interesante. Y desde entonces hasta hoy, pues siempre hay algo para que haya reforma. Para ¿Qué quiere decir? mejorar. Que siempre tiene que ocurrir algo para motivar una movilización para que se reforme, se den más fondos, etcétera. Eso y mejorar la educación Por para los supuesto. niños. Y siempre con el activismo por delante, ¿no? El activismo tiene que ir, porque si no hay activismo no cambia nada. Vamos a seguir con este aspecto de la historia en breve. Quédese con nosotros, vamos a hacer a un corte comercial, está en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Ya volvemos. Welcome to AARP, Arizona Hispanic Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection, donde tenemos el objetivo de educar, también tenemos el objetivo de celebrar logros de nuestra gente y, por supuesto, conectar la comunidad, conectar las comunidades a través de la educación. Así es que estamos abordando el tema hoy. Le pusimos al programa, siempre trato de darle un nombre a cada programa y hoy se llama Educación a todos nos conviene. Educación a todos nos conviene. Vamos a pasar con Dan Martínez. Dan, para si pudieras ayudarnos un poquitico más, a lo de la historia, un poquitico más. De repente también tenemos el concepto de la escuela pública y la escuela privada. Adelante. Exacto, sí. Al principio en este país, las escuelas en el norte, o sea, Nueva Inglaterra, eran públicas, pero solamente para varones, para hombres, y solamente para la gente de piel blanca, Okay. los anglosajones, ¿verdad? Y se cobraba por esas escuelas. En el sur, desgraciadamente, los dueños de las granjas trataban de educar a sus hijos con tutores. Y la gente obrera, la gente que trabajaba, y Que la tenía gente de menos dinero, color, digamos. no podían asistir a No las tenían clases. acceso a Los pobres, educación, sí. claro. Pero después dentro de un siglo se convirtieron todas las escuelas a academias privadas. Es todo lo que había. También en ese tiempo hubo escuelas que recibían ayuda, estaban fundadas por iglesias católicas, cristianas y judías.
Y ahí se cobraba también. Claro que había becas para algunos alumnos, pero no para todos. Para ese entonces todavía no vemos escuelas públicas. Casi no. Qué interesante. O sea, si tenía dinero, tenía acceso a escuela, y si no, Exacto. a trabajar al campo o a otras industrias donde no requerían educación, por Como decir. nuestros padres. Por supuesto, por supuesto. Después de la guerra civil, se establecieron escuelas públicas financiadas por impuestos públicos. Eso es muy Por importante. primera vez. Sí, sí. Pero en el sur se les negaba fondos adecuados a las escuelas que eran para la gente de color. Mhm. Entonces, en 1954... A ver, entonces estamos hablando aquí como una especie de pleito por los fondos, ¿no? Y iban menos fondos a las personas de color y más fondos a las blancas, una forma de discriminación. discriminación, entiendo. Pero en 1954 la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que esas leyes eran contra la Constitución. Y esa ley era Brown versus Board of Education. Perfecto, perfecto. En aquellos tiempos siempre la mayoría de las maestras eran mujeres y eso existe todavía. Claro. Ajá. Universidades preparaban a ministros, pero no había estudios para leyes ni medicina. Tenían que ir a otros países. Rápidamente. Horace Mann y John Dewey fueron líderes en el movimiento para mejorar la enseñanza en los Estados Unidos. Una clave importante. En los 1920 y 30, los profesores se organizaron en sindicatos, unions, ¿verdad? Al NEA, National Education Association, y el AFT, American Federation of Teachers, para pedir mejores salarios, mejores condiciones en sus escuelas y otros beneficios. Eso fue muy importante. Una cosa que mencionó Saúl anteriormente, en 1862, el Congreso estableció una ley para que cada estado tuviera una universidad para la gente común, para que estudiaran agricultura e ingeniería. Qué más interesante. que nada. Claro. Y se cobraba muy poco, así que podían mucha gente asistir a esas clases. En Arizona, esa universidad es la Universidad Estatal de Arizona en Tucson. ASU en Tucson. No. O NAU. U of A, perdón. U of A en A. Tucson. Fue la primera. Que fue Land Grant College, establecida por esa ley. Qué barbaridad. En 1944, la ley conocida como el GI Bill, que nos mencionó el profesor Provencio. esa ley todavía existe, pero han cambiado un poco la ley, ¿verdad? Pero todavía existe y ayuda a los veteranos. Pero en esa ocasión ayudó a millones de veteranos que pudieran estudiar a nivel universitario. Fue muy importante. Al principio del siglo XX empezaron las escuelas o colegios que hoy se nombran community colleges, porque había necesidad de proveer estudios de los primeros 2 años de la universidad y luego continuar, pero también programas técnicos para los que querían estudiar mecánica. Esos fueron los objetivos del establecimiento de Community College entonces. Exacto, Ok, exacto, perfecto. sí. Y esos siguen hasta el día de hoy. Exacto. 2 cositas más. En este estado, en Arizona, dentro del sistema de escuelas públicas o K-12, existen lo que se llaman charter schools. Los padres que están pensando en inscribir sus hijos en este tipo de escuelas debían de tomar mucho cuidado y hacer bastante investigación sobre estas escuelas. Muchos detalles que hay que estudiar. Finalmente, en Arizona, en este estado, existen todas las clases de instituciones que cubrí en esta breve explicación. Todas existen. Qué tremendo. Muchas gracias, Dan. Quisiera en los momentos que nos quedan de este segmento que alguien, tal vez Mari, si nos pudiera explicar. Yo tengo la curiosidad de saber quién tiene la dirección del sistema educativo. Tengo que pensar que del gobierno federal. ¿Nos podrían explicar la conexión del gobierno federal, cómo se conecta al estatal, a los condados y a los distritos? Esa infraestructura del sistema educativo en Estados Unidos. Sí, esta es muy buena información para los oyentes, especialmente para las familias que quizás están
nuevas, ¿verdad? Nuevos residentes aquí de Arizona, pero el sistema de educación tiene muchas agencias y tiene varios niveles. Entonces, yo quería decir también que a través de los años que yo tengo de experiencia en las escuelas, que creo que todos los niños pueden aprender. Si la instrucción es efectiva y en colaboración con los padres, los maestros y la comunidad. Quería también hacer ese punto. Pero eso de el sistema, hay diferentes niveles y ya sabemos qué es la historia, ¿verdad?, de la educación en Estados Unidos. Ahora, en 1980 se estableció el Departamento de Educación al nivel federal y eso fue en 1980. En 1970, o sea, 80. es parte del gabinete del gobierno, una de las secretarías. Sí. Secretaría de Educación. Exactamente. Entonces, ese departamento que puede uno accesar las páginas de internet, claro. ed.gov, allí tiene la función del gabinete del Departamento de Educación y tienen todas las leyes que el Congreso ha pasado y este departamento se encarga de asegurar que esas leyes están implementadas. Claro. Ahorita está la Betsy DeVos, esa es la secretaria de Educación. Claro. Y después ya siguen los otros niveles. Y a nivel estatal también se tiene un departamento de educación. Al nivel estatal, que tenemos 50 estados, ¿verdad? Entonces tenemos el Departamento de Educación de Arizona y todos los estados. Claro. Y ahí es donde hay más detalles en cómo se van a implementar los planes de estudios, certificaciones para los maestros, instrucción en casa. Hay también cómo los estados pueden solicitar el gobierno federal para fondos para que, por ejemplo, Title I o para educación especial, para educación para adultos y sigue. Entonces, a nivel del estado, tiene un nivel que sigue después. ¿Qué viene? A nivel de condado, ¿qué tenemos? Después del nivel estatal sigue el nivel del condado y tenemos 15 condados En Arizona, claro. en Arizona. ¿Y ahí cómo se le llama a la entidad educativa a nivel condado? Es superintendente de escuelas. ¿Una persona? Sí, tenemos una persona encabezada en Maricopa County. Cada condado. En 15, hay 15 condados. Claro. Cada uno de esos condados tiene su departamento de educación. Superintendente de escuelas se llama. Muy bien. Ahí es donde empiezan las mesas directivas. Bien, entonces, y los gobernantes. Perdón, a nivel del superintendente, ¿tiene mesas directivas o las mesas vienen a ya quedar al nivel de distrito? Al nivel del distrito, porque ya entonces las mesas directivas son miembros de la comunidad que son elegidos a la mesa directiva ¿Y o gobernantes que dicen. ¿Esos puestos son voluntarios, no hay paga para ellos? Estos puestos son voluntarios, no hay paga, pero depende de estado a estado. Pero aquí en Arizona todos los puestos son voluntarios, pero son elegidos o pueden ser appointed, ¿verdad? Ahora, también. en toda esta estructura, ¿dónde hay muchísima importancia? ¿Dónde debemos de darle nosotros, pero de suma importancia como padres? ¿Dónde es donde debe estar nuestro interés en esta estructura que acaba de describir? Yo pienso que lo más eficaz es al nivel local. ¿Estaríamos hablando a nivel del board, de las mesas directivas de los distritos escolares? O gobernante, pero puede los padres que se involucren mucho en los salones, porque ahí es donde tienen el más impacto. Ahora, antes de irnos en un corte, vamos a robarnos un minutito. Por favor, alguien que explique por qué es tan importante que estos puestos del board, no tienen paga. Quiere decir que si alguien no tiene interés, ahí no va a haber poder para los representantes
de esa persona que pudiera ocupar ese puesto, pues se va a perder ese poder. ¿Qué tanto poder tienen en el board, en la mesa directiva, y por qué es tan importante que latinos, por ejemplo, aunque no son puestos de paga, corran por esos puestos? Sí, pues David, es muy importante porque estos son, como dijo la señora, de la comunidad. Estos son muchas veces los padres de nuestros hijos que van a esa área, ¿verdad? So, estos mesa directiva, estos miembros, tienen un trabajo, es decirles al superintendente qué van a enseñar, qué tantos fondos va a ciertas escuelas, ciertos programas. So, ellos tienen sus juntas y en esas juntas tienen una puerta abierta a los padres. So, alguien dice, yo tengo una queja, pues tienes que ir a la junta de la mesa directiva. Okay. Y muchas veces te dicen, no, tienes que hablar con tu maestro. Sí, eso es importante, hablar con el maestro. Y el maestro, si no estás satisfecho, tienes que hablar con el principal, el principal, ¿verdad? O el director. El director. Y de ahí dice, no, yo quiero hablar con alguien que esté más alto, yo voy a hablar más con arriba. el superintendente. No, yo quiero hablar con la mesa directiva. Y ahí sigues, ¿verdad? Ahí te van a escuchar y le van a decir, superintendente, yo que quiero que investigues por qué es lo que pasó a mi hijo, a mi hija, por qué lo están, por qué está esta queja, ¿verdad? Y eso es de suma importancia, porque si no hay representación de cierto sector, que es decir, como por decir los latinos en la mesa directiva, pues no va a haber nadie quien abogue por las necesidades de ese sector de la comunidad. Sí, impresionante. Es muy importante que los padres empiecen con los maestros y conozcan qué está pasando y cada fecha como debe de estar ahí hablando con la maestra, los Parents Day, importante, pero no más, sigue. Claro. Tenemos que ir al último corte comercial que hace con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Volvemos enseguida. Welcome to AARP, Arizona Hispanic Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les quiero pedir un gran favor. Si usted está en Facebook, usted que nos está escuchando en su vehículo, en la autopista, en casita, en el trabajo, acuérdese de AARP Arizona Hispanic Connection. Le voy a pedir mucho que siga nuestra página. Es muy importante para nosotros para saber quién nos está escuchando. Vamos a ir concluyendo este segmento y el programa, pedirles que nos ayuden a entender de dónde vienen los fondos para la escuela, de dónde vienen los fondos. Adelante, empezamos con Saúl. Sí, bien, gracias, David. Los fondos, mi experiencia en la educación fue en la escuela primaria, del kinder al 8º año. Los fondos, y mi experiencia fue en curriculum. Cuando empecé el programa de bilingual, el programa bilingüe, ese dinero, esos fondos vinieron del federal, eran fondos federales. Yeah. Y luego cuando entonces tuvimos idioma como aprendiendo idioma como segunda Lengua. O inglés como segundo idioma. ESL. Sí. ESL. Esos también vinieron de dos partes. Vinieron de federal y del estado. Bien, estos son, podríamos decir, iniciativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un sí. programa, pero vamos a hablar en términos bien generales. En términos generales, cuando le tiran, por decirlo de una forma, el dinero pues al estado para que eduque, ¿hay fondos que vienen del federal, gobierno federal, directos al estatal? En mi experiencia, no. Vienen del estatal. Sí, por eso. A lo mejor. Pero en términos generales, o sea, ya saliéndonos de un programa como ESL, estoy hablando en términos ya generales. Me imagino que habrá una cantidad que el gobierno federal le manda al Estado y el Estado, o sea, vamos a entendernos. Entonces, hay dinero que viene del gobierno
del gobierno. Sí. Vamos a decirle gobierno, ¿verdad? ¿De dónde otras procedencias hay dinero para la escuela? ¿De Me dónde? imagino ¿Qué que otras estás- procedencias? Imagino que estás preguntando de cómo se pagan los maestros, cómo se... Sí, sí, todo efectivamente, aquello. todo lo que es el Y me sistema imagino educativo. Que Mari sabe de dónde viene ese dinero, porque viene del estado, del condado, se proporciona Perfecto. ese dinero, ¿verdad, Mari? A ver, entonces viene el ¿Cómo? federal al estado. ¿Cómo se pagan a los maestros, a toda la operación de un distrito escolar? Eso viene por varios lugares o fuentes. Los impuestos es la fuente más grande. Exacto. Los impuestos personales. Así es que usted, si es dueño de casa, no importa, paga ahí impuestos. de propiedad. Si es, o de Property, propiedad. property tax. Pero si usted renta también, usted paga también, porque lo quiero usted está decir- pagando las rentas. Para que no nos duela pagarlo. A eso Sí. voy. O sea, Sale. ver que estamos pagando Sale. y a veces nos duele, pero hay que ver que va Sí. para un lado y eso Sí. va para la educación. Podemos repetir los que rentan casas Sí. y los que pagan por las propiedades. De propiedades, Perfecto, de perfecto. bienes raíces, también hay del Estado, también hay income tax también. Y de los community colleges O sea, también puede allí, venir de sí, distintas usted puede ver procedencias. ahí todos los diferentes aspectos donde uno está pagando impuestos. Entonces, impuestos a nivel general, Sí. impuestos a nivel del predial de la casa, si rentan alguna casa. Ahora, hay otras formas, que son los bonos. Cuando hablamos de bonos, ¿qué son esos de los bonos? O de Eso se llaman overrides. del override, sí. Ajá, sí, son overrides. Y entonces es una propuesta que la pasa a los votantes para que voten sí o no, si dan permiso para esa mesa. Aumentar un poco el impuesto esa escuela para que recaudar aumentaran, fondos. para Ok, eso se llama recaudar más override fondos. en inglés. Por eso es muy importante que los fondos que que están designados para las escuelas públicas no se disminuyen. Sí, no se desvíen y no disminuyan. Y no se desvíen Claro, y que tomen en cuenta eso de la inflación. claro. Tenemos una llamada y la vamos a tomar, nomás le vamos a pedir a Armando que sea breve porque el tiempo se nos está yendo. Ulises, ¿está listo Armando en la línea? Por favor, Armando, si puede ser muy breve. En primer lugar, muchas gracias por llamarnos. Adelante. No, gracias a ustedes por recibir mi llamada y un saludo a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a ser breve. Es un poquito, les voy a explicar un poquito, es del mismo tema, pero no sobre lo que estaban platicando. Yo estudié en México, ignoro el sistema de aquí, pero mi hijo va a salir de la high school. ¿Cuál es la mejor manera para buscar beca, para buscar scholarship para él, ¿y qué es lo mejor? ¿Que vaya al colegio o que se vaya a la universidad? Gracias, Armando. Te van a contestar nuestros expertos. Muchas gracias. Así, en breve, por el tiempo. Sí, pues hay muchas fuentes de información, empezando con el internet, ¿verdad? Pero hay una solicitud que todo el mundo hace que se llama el FAFSA y ahí pides dinero del gobierno federal, pero también puedes pedir dinero del estado o de las universidades también. Así que hay becas, dinero gratis, hay préstamos que se tiene que pagar después y hay programas de trabajo de medio tiempo. Así que hay manera de pagar a la educación para el interesado. En la high school, los colegios van a las high schools. Por favor, que tu hijo y tú mismo infórmense de cuándo llegan las representantes de universidades a ofrecer todo este tipo de información. Nada más una cosa más, es importante que estos estudiantes que vayan al consejero que está encargado de las becas. Y es muy importante que seas persistent, ¿verdad? Que sigue con la mano para arriba. Hey, yo quiero información. Claro. Yo tengo buenas cualificaciones. Pues, ¿qué quiere estudiar? ¿Ingeniero? ¿Maestro? Le dice, yo quiero ser ingeniero, quiero estudiar en la ASU, no importa, pero importante hablar el consejero, el maestro que está encargado y que te va a apoyar y enseñarte qué papeles tienes que
a llenar en tiempo, ¿verdad? Claro. Bien rapidito, Mari, sobre... Armando, yo quiero recomendar que su hijo o hija asista al colegio comunitario, porque esa educación es de alto nivel de calidad y cuesta mucho menos que una universidad. Mari, en caso de que la persona tuviera suficiente dinero en becas y todo, ¿sería la misma recomendación? O si tiene todo el dinero, podría ser más recomendable que de una vez se vaya directo a la universidad, si no va a incurrir deuda por irse primero a la universidad. Puede ser que el dinero es un factor, pero pueden haber otros factores, claro que sí. No debe ser el único el dinero. La distancia, la carrera, que Claro. si es tecnología o enfermería. Si se especializa la institución en la carrera que está buscando. Sí, porque Perfecto. en los colegios comunitarios tenemos muy buenas carreras como en enfermería y eso de los first responders también y para que se preparen para maestras. Bien, en los 2 minutos que nos quedan, por favor, cada uno, diríjanse a los padres, motiven cómo es que un padre, una madre, los dos, quien esté cuidando a un niño, cómo puede marcar una diferencia en la vida de un niño para que continúe en la escuela y siga una carrera. Pues yo voy a seguir que del día primero, del primer grado, hasta 15 años adelante, tu hijo, tu hija es la cosa más importante, ¿verdad? Y eso es la educación. El padre, la madre tiene que seguir cada día. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, mija? ¿Estás estudiando? Tienes que ponerle el tiempo de estudiar y también apoyar él o ella y también conocer tu maestro, conocer cómo puede apoyar tu hijo, tu hija a avanzar. Rápidamente, David. La educación es la llave que nos abre las oportunidades. Gracias. Es muy importante para los padres, especialmente los niños de kinder. Es tan importante como en la secundaria, es igual de importante en kinder, que los niños, los padres les pongan atención, los motiven ir a la clase, todos los días hagan preguntas a los niños, cómo hicieron, cómo se divirtieron, estudiaron bien, qué les falta, y motivar a los niños, especialmente del kinder, es tan importante. Gracias. 10 segunditos, 15, Mari. Apoyar a sus hijos, preguntarles cómo les fue en la escuela, ayudarles con la tarea, ir a la escuela, participar en todos los eventos y busquen un intérprete, porque lo que ustedes tienen que decir es más importante que el idioma en que lo digan. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Dan, Ricardo, Mari, Saúl. Un placer tenerlos. No va a ser la última vez. Y a usted, por haber sintonizado también, le damos muchísimas gracias. Sintonícenos el jueves, estamos en inglés, los martes en español. Pásela muy bien, este fue su programa, AARP Arizona Hispanic Connection.